a nuestra hora. Si no, pues ya ven que yo les dejo la invitación abierta al que quiera entrar, está bien, y el que no, pues también. Ahorita me están escribiendo todos en el grupo y dicen que sí les está interesando, que sí les gustaría asistir a la plática. Entonces nos vemos el viernes en la plática, pero entren a la plática porque no me engañen, ¿sale? Yo sé que ustedes no son así. No es necesario que no se anoten en la lista, ¿no? Como en la escuela. Ay, el jefe de grupo que llame lista o que se traiga la lista, pues no. Entonces el viernes nos vemos en la plática. Ahí ya está el link, ¿no? Me parece que es en Zoom, ¿verdad? Sí, va a ser eso en Zoom. Bueno, pues entonces ahí nos veremos el viernes y mientras ya vamos a apurarnos. Sí, Ana es bastante buena, por eso se la recomiendo. Y vamos a empezar. A ver si puedo compartir, a ver ustedes me dicen. Apenas está cargando. Ya vemos su pantalla, doctora. Ah, qué bueno, ahora sí ya. Ahora sí está mejor, ¿verdad? Se escucha bien, no me está sacando de aquí. Sí, se ve bien y se escucha bien. Sí, está bien. Se está portando bien, qué bueno. Es que ya, si no les dije que ya me iba a cambiar de empresa. Ajá. Es igual, ya creo, estar con Telmex o con Easy, ya creo que ya no hay mucha diferencia. Pero bueno, hasta donde lo poco que podíamos ver, lo poquito que pudimos ver, era acerca de los mecanismos de la regulación de la transcripción. Yo les comentaba desde el principio que resulta imposible separar el proceso como tal de transcripción del mecanismo de regulación. Viene implícito. De hecho, para poder hablar del inicio de la transcripción, tendríamos que hablar, obviamente, de los mecanismos de regulación. ¿Por qué es tan importante este tema de la regulación? Bueno, si ustedes, yo no sé si alcanzaron a escuchar el ejemplo que yo les ponía respecto a la amplia variedad de células que en un organismo podemos encontrar, ¿no? Se dice que por lo menos hay, por lo menos, 200 tipos diferentes de células en el cuerpo humano. Y como ustedes bien saben, porque ya llevaron embriología, toda esta amplia variedad de células, estos distintos tipos de células, provienen a partir de una célula, ¿no? Una célula que está obviamente formada por dos celulitas que llevaban cada una su información genética, ¿no? Pero en general, estos 200 tipos de células que forman parte un organismo, de un individuo, sus libros de histología les hablan de una amplia diversidad de células que van a formar distintos tejidos y a su vez estos tejidos van a conformar los órganos y obviamente ya después los sistemas que los cuales ustedes tienen que entender perfectamente bien el funcionamiento, ¿no? Para fines de la actividad que ustedes realizarán cuando ya culminen su preparación profesional. ¿Y por qué hay tanta diversidad o por qué se generan tantas células distintas a partir de una misma célula y todas estas comparten la información genética? Bueno, eso se lo debemos agradecer a los mecanismos de regulación, ¿no? Desde el nivel embrionario hay todo un sistema de regulación que va a ir permitiendo que se pueda llevar a cabo estos procesos de diferenciación tisular, ¿no? O sea, no podríamos existir como tal si no hubieran estos procesos de diferenciación tisular, o sea, estos mecanismos regulatorios. Obviamente hay toda una orquesta de moléculas que van a participar regulando en cada línea celular y dirigiendo que cada línea celular se forme de tal manera que pueda llevar a cabo las funciones para la cual fue diseñada. Aquí verán un dibujito bastante feo, el otro no sé, de tanto que le moví, no sé dónde quedó, pero bueno, está aquí la célula
hepática y la neurona, ¿no? Es más, hasta si pudiéramos hablar de neuronas, obviamente que tendríamos que hablar de una diversidad bastante grande de células que se conocen como neuronas, ¿no? Esto es un ejemplito, pero si ustedes ven los libros de neurología, cuando llevo neurología, y seguramente ustedes, yo sé que son personas muy inquietas y siempre están leyendo y estudiando, seguramente habrán visto cuántos tipos de neuronas distintas pueden encontrar, ¿no? Con exones muy largos, ¿no? Que atraviesan todo el organismo, algunos con una dendrita, dos dendritas, muchas dendritas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Es más, hasta en un mismo tipo de célula, aunque todas se llamen neuronas, ¿qué es lo que va a determinar que haya o que exista toda esta variedad? Pues los mecanismos de regulación, ¿no? Se dice que el ser humano, en una célula humana, existen por lo menos de 20.000 a 26.000 genes. No sé si leyeron algún número aproximado, pero por lo menos 26.000 genes distintos están codificados en el genoma humano. De estos 26.000 genes distintos, cada línea celular está diversificada y está especializada para expresar determinados tipos de genes, ¿no? O sea, no es el mismo transcriptoma y obviamente no será el mismo proteoma cuando hablamos de una célula neuronal o de una neurona, o cuando hablamos de una célula hepática o hepatocito, o si habláramos de una célula pulmonar, o si habláramos de una célula del tejido gástrico o alguna otra célula que sea de nuestro interés. O sea, aunque todas forman parte, si estamos hablando de un mismo individuo, todas forman parte del mismo individuo y comparten todas la misma información genética, no van a expresar la misma información genética y obviamente la colección de transcritos y la colección de proteínas expresadas, pues no será idéntica, ¿no? A lo mejor habrá algunas que serán compartidas, ¿no? Pero en un momento determinado van a poder distinguir en cada línea celular un determinado tipo o un determinado grupo de proteínas que le van a dar la identidad. Obviamente, ustedes pueden distinguirlas por forma, ¿no? Por el fenotipo que cada una de estas células adquiere, pero también podrán distinguir y podrán diferenciar a cada una de estas líneas celulares por la colección y por el tipo de proteínas que van a expresar, obviamente, para poder llevar a cabo su función. La pregunta es, ¿cómo es que esto puede ocurrir? ¿Cómo es que estos 26.000 o 20.000 o 23.000 genes, si tienen tantos genes, cómo es que se puede seleccionar qué tipo, qué genes se van a expresar para esa línea celular determinada, qué genes se van a expresar para otra línea celular determinada? ¿Cómo es que esto puede ocurrir? ¿Alguien leyó un poco acerca de ello? Está apagando. ¿Nadie? Aquí estoy en el chat viéndolos, no nadie. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, y yo les comentaba, 200 tipos de células distintas. De estos 26.000 genes, por lo menos se van a expresar del 10 al 20% del total de genes, por lo menos 2.000 a 5.000 genes por línea celular, para poder dar una expresión, ¿no? Y entonces poder determinar la función de cada línea celular, obviamente la división celular, y esto está estrechamente relacionado, obviamente, con el desarrollo del individuo, porque ustedes ya seguramente vieron en embriología que hay proteínas que se van a expresar a nivel embrionario, algunas otras que se van a ir expresando durante la infancia y hay algunas otras que se van a comenzar a expresar durante la adolescencia, ¿no? Y algunas que se van a ir dejando de expresar, digamos, en un mecanismo de desarrollo normal, pero también esto puede tener cambios en determinados tipos de enfermedades y esto obviamente también puede permitirles en un momento dado saber o conocer o poder identificar qué enfermedad está presente en su paciente, ¿no? ¿Cómo es que se regula la expresión? Bueno, vamos a ver que hay un proceso de regulación a nivel pretranscripcional, es decir, antes de que se comience el proceso de la transcripción.
cuando va a haber o cuando se va a identificar qué secuencia presente en el DNA, es decir, qué gen se va a identificar y qué gen se va a transcribir, vamos a ver que hay mecanismos que van a participar a nivel del control transcripcional. Entonces vamos a ver en un momento dado que esto está regulado tanto por secuencias que se conocen como secuencias promotoras, como la que vimos cuando hablamos de transcripción procariota. ¿Se acuerdan que hablábamos que había un promotor y que este promotor tenía secuencias que le permitían, en el caso de la transcripción procariota, identificar al promotor y pegarse a él para poder activar entonces a la RNA polimerasa para comenzar entonces la transcripción? Entonces, en este caso, vamos a ver que también existen regiones promotoras y que estos promotores tienen ciertas características muy particulares. Vamos a ver que existen en los promotores elementos que van a permitir identificar a partir de qué sitio o a partir de qué secuencia va a comenzar la transcripción. Es decir, hay una secuencia que va a marcar la pauta y que va a decir a partir de qué nucleótido va a comenzar la transcripción. También hay secuencias que van a determinar la frecuencia con la cual el gen se va a expresar. Al igual que en células procariotas, vamos a ver que hay genes de expresión constitutiva, es decir, hay genes que sus productos son fundamentales para mantener a la célula viva y por lo tanto va a haber una expresión continua de esa secuencia genética. Y habrá otros genes que se van a expresar solamente en momentos determinados, ¿no? Como cuando hablábamos en el caso de las células procariotas, cuando hablábamos del modelo del operón, que podía haber un silenciamiento de esas secuencias genéticas bajo ciertas circunstancias o se le permitía la expresión a esas secuencias genéticas si había una necesidad o un requerimiento de las moléculas que estaban codificadas en esa secuencia o en esa región estructural del gen que constituía ese operón. En este caso, igual habrá secuencias que en un momento determinado van a controlar de manera negativa la expresión del gen y habrá secuencias que van a silenciar al gen. Si ven, en el DNA habrá secuencias que tengan esa función. Ahora, el DNA per se, o sea, por sí solo, no lo puede hacer, ¿no? O sea, sí tiene las secuencias, pero las secuencias no pueden hacer o influir en la expresión de manera directa. Perdón, Brenda, apenas te vi. No, doctora, apenas lo puse. Lo que pasa es que ahí me surgió una duda porque ayer justamente estaba leyendo un artículo acerca del micro ARN y su participación en lo que usted está mencionando ahorita acerca de regular de forma negativa estos centros de control. Y lo había leído porque estaba relacionado con ciertas enfermedades cardiovasculares, justo por la tarea del transcriptoma y eso, y fue que lo estaba leyendo. No sé si participan de forma o no. Sí, sí, vamos a ver cómo lo puede hacer. Ahorita estoy hablando a nivel de la regulación en una secuencia propia en el DNA. O sea, el DNA tiene elementos o contiene elementos que en un momento determinado van a regular la información, la expresión de una secuencia genética de manera positiva o de manera negativa. Pero si ven, no es el único mecanismo de control. Hay un mecanismo de control que aquí, por ejemplo, hay inactivación de RNAs mensajeros que ya habíamos visto cuando vimos a los RNAs de interferencia, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso, en el caso que menciona Brenda, el DNA, para poder ser reconocido o identificado, o sea, para poder identificar esas secuencias de las que les estoy comentando, requiere de otras moléculas o de proteínas que se conocen o que se llaman factores de transcripción. Los factores de transcripción vamos a ver que son diversas proteínas que contienen o que tienen dominios de unión al DNA, es decir, moléculas que pueden reconocer de manera directa estas secuencias que les comentaba o estos elementos en el promotor. Los factores de transcripción van a reconocer en el DNA los elementos o basales o proximales o distales del promotor y
y van a mediar entonces la activación de la RNA polimerasa para poder llevar a cabo un transcrito o la síntesis del RNA. Pero Brenda comentó algo acerca de otros RNAs que van a regular a nivel pretranscripcional. Vamos a ver un poquito más adelante o sobre la marcha cómo los RNAs pueden en un momento determinado interferir con estas uniones o este proceso de identificación mediado por los factores de transcripción en las secuencias de DNA. ¿Y cómo lo pueden hacer? Bueno, interfiriendo o participando en la remodelación de la cromatina. Entonces, a este nivel, o sea, a nivel de la estructura o a nivel de la compactación del DNA, vamos a ver que existen ciertos mecanismos que van a interferir o en un momento dado, o que van a permitir la expresión de un gen, o que van a silenciar una secuencia genética. Y esto, a este nivel, se le conoce como una regulación epigenética. Entonces vamos a ver que a nivel epigenético existen moléculas de RNA que pueden interferir con la regulación de la expresión genética. Existen estas proteínas que se llaman histonas, que ustedes ya conocen, que en un momento dado, ¿se acuerdan que hablamos del nucleosoma y que el nucleosoma estaba constituido por un octámero de histonas y que estas histonas se unían por afinidad al DNA y el DNA se enrollaba así a manera de un carrete de hilo, ¿no? Hace cuenta que el hilo es el DNA y el octámero de histonas es el carrete y el hilo pues está enrollado en el octámero de histonas. Entonces, esta es una forma también de en un momento determinado impedir el acceso a las maquinarias de transcripción. Es decir, para que pueda haber transcripción se requiere obligatoriamente que las proteínas se unan al DNA y entonces puedan reconocer las secuencias promotoras y entonces mediar, por lo tanto, la unión de la RNA polimerasa para poder tener un transcrito. Entonces, se está complicando más la cosa porque no solamente vamos a hablar de estos elementos que están contenidos en el promotor del gen, sino también se requieren factores de transcripción y además es qué tan accesible está este DNA a estos factores de transcripción y entonces los accesos al DNA vienen o pueden estar determinados por la estructura de la cromatina, por el nivel de compactación de cromatina o por estos factores, estas proteínas que se llaman histonas que en un momento determinado van a permitir o no el acceso de maquinarias de transcripción, RNAs que ya vamos a ver que forman ciertos complejos que en un momento dado van a reorganizar a la cromatina. Y además otra cosa importante sería también la metilación del DNA. En los promotores, en las secuencias promotoras vamos a ver que hay unas secuencias que se llaman islotes CPG. Estos islotes CPG pueden estar metilados. La metilación de estas secuencias en un momento determinado también pueden regular la expresión genética. Entonces, a este nivel ya nos estamos complicando más la vida, ¿no? A este nivel ya nos estamos haciendo la vida más difícil porque entonces estamos hablando de las secuencias propias en el DNA, de los niveles de compactación, de los factores que en un momento dado pueden interferir con el ordenamiento de la cromatina y esto puede en un momento dado permitir o no el acceso de maquinarias de transcripción para poder tener un transcrito. Ayer, me parece, alguna de sus compañeras hablaba del splicing alternativo, y eso también es un mecanismo de regulación de la expresión génica. O sea, en el caso de, una vez que se tiene el transcrito, estamos hablando de eucariotas, que en eucariotas ocurre esto, en procariotas no. Una vez que se tiene el transcrito, o el RNA heterogéneo nuclear, o el RNA inmaduro, va a pasar por procesos de edición, ¿no? Obligatoriamente todos van a pasar por un proceso que se llama splicing o ayuxte, como comentaba alguna de sus compañeras ayer o antier, no recuerdo, y puede haber también un splicing alternativo, y ese va a dar ciertas variantes de una proteína que también vamos a ver, ¿no? Y para formar entonces un RNA mensajero maduro. Entonces, para poder llegar a esta molécula, ya vieron que se nos está complicando bastante el asunto, ¿no? Para poder accesar al DNA, luego reconocer las secuencias de DNA y tener un transcrito, tienen el transcrito, lo editan, o sea,
el procesamiento del RNA es un proceso de edición, ¿no? Es un proceso de eliminación de intrones, pero también de distinguir qué exones se van a quedar o qué no en el caso del splicing alternativo para tener isoformas de proteína. Y una vez que tienen un RNA mensajero, recuerden que todo esto ocurre en el núcleo porque estamos hablando de una célula eucariota. Aquí ya estamos hablando de membrana y para poder pasar del núcleo al citosol, pues habría que atravesar la membrana y este RNA mensajero va a tener que ser modificado. Aparte del splicing, va a tener un extremo, una modificación al extremo 5', otra modificación al extremo 3', para poder entonces ser liberado al citosol como un RNA maduro, ¿no? Entonces, a este nivel, pues ya vamos a hablar otra vez de otros pequeños problemas que en un momento dado pueden permitir o no tener esto, una proteína. Al final de cuentas, la transcripción es el primer paso para poder obtener una proteína. O sea, la transcripción nos va a dar como resultado un RNA mensajero, un transcrito. Este transcrito va a ser el molde para la síntesis de una proteína en el caso de la traducción y entonces van a tener una proteína que obviamente puede estar diseñada para hacer una proteína de manera directa activa o una proteína que no va a ser de manera directa activa, que va a pasar por controles de activación y eso ya a lo mejor en bioquímica vieron, por ejemplo, a estas proteínas que se expresan de manera inactiva y que en un momento determinado van a tener que pasar por procesos de activación como cortes, por ejemplo, o como fosforilación, ¿no? que funciona como un switch, ¿no? Para poder tener una proteína activa, ¿no? Algunas bien directas, de manera directa activas, algunas van a tener que pasar por procesos de activación o de inactivación, ¿no? Algunas de estos procesos de activación pueden ser reversibles, ¿no? Algunos son irreversibles y algunos pueden ser reversibles. Pero para poder llegar a tener una proteína activa, al final de cuentas lo que interesa es tener una proteína, se tienen que pasar por estos procesos de control, ¿no? A nivel de traducción, vamos a ver que antes de que comience la traducción puede haber inactivación del RNA mensajero y entonces aquí estaríamos platicando de los RNAs de interferencia que ya habíamos visto de manera rápida al comienzo de esta unidad y los RNAs de interferencia, pues dijimos que se podían unir a las secuencias UTR de RNAs mensajeros para conducir a la degradación e impedir entonces el acoplamiento de toda la maquinaria de la traducción al RNA mensajero para poder obtener una proteína, ¿no? Y ya hasta durante la traducción vamos a ver que también pueden haber moléculas que pueden en un momento determinado detener la traducción y entonces no obtener esto que nos interesa, que sería la proteína, ¿no? Entonces, se está poniendo un poco complicado, pero interesante. Entonces, ¿qué es un promotor? Un promotor es una secuencia de ADN, ya vimos que el promotor lo vamos a encontrar en el DNA, que lleva a tener mucho trabajo en primero dirigir la correcta iniciación de la transcripción. Vamos a ver que hay elementos basales en el promotor eucariota que van a determinar dónde va a comenzar la transcripción, pero también va a tener otras funciones. Vamos a ver que en un momento dado existen elementos en este promotor que van a poder permitir o no, o regular cuándo y cuánto y qué tanto se va a ir expresando un gen, ¿no? Recuerden que la expresión de un gen es controlada porque en un momento determinado existen genes que se tienen que silenciar en un momento determinado. Estos serían los de expresión inducible porque se van a expresar bajo ciertas necesidades. Algunos genes se van a expresar obviamente solamente en alguna etapa del desarrollo, algunos genes solo se van a expresar a nivel embrionario y una vez que se supere esa etapa se tendrían que dejar de expresar, ¿no? Entonces va a haber un control muy específico para cada uno, para cada gen. Entonces yo hablo de manera muy general, pero en un momento determinado, si a ustedes les interesa algún proceso o algún mecanismo de control, van a encontrar muchísimo acerca de ello. Existen hasta
grupos de investigación que se especializan a lo mejor en una proteína, en un gen determinado o en un grupo de genes, porque hay que recordar que en el desarrollo de las enfermedades va a haber un cambio en la expresión o en los patrones de regulación de ciertos genes, ¿no? Así como yo les comentaba cuando hablábamos de genómica, que existían grupos de investigación que, eh, que se especializaban en identificar o en saber cuál era la colección de genes alterados para una para un determinado tipo de cáncer, así como estudian genes y las mutaciones asociadas a ese gen, también se estudian los mecanismos de regulación y de expresión para ciertos genes en determinados tipos de cáncer, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante un poquito acerca de ello. Pero pueden, si les interesa alguno en especial, van a ver que existen ciertos estudios para cada gen y obviamente también para cada línea celular, ¿no? Ya les acababa de comentar que en una línea celular va a haber la expresión del 10 al 20% de esos 26,000 o 20,000, 25,000 genes que están, que conforman la colección de genes en el genoma humano. Entonces, para cada línea celular, pues así como se hace un estudio para saber su genoma, pues también hay un estudio para conocer su transcriptoma, que es lo que nos interesa en este momento. Pero para poder tener un transcrito, pues tiene que haber primero la síntesis de un RNA, ¿no? Y para poder comenzar el proceso de la transcripción, pues se requiere primero de reconocer al promotor, como lo que vimos cuando vimos la transcripción en procariotas. Entonces, los promotores eucariotas, entonces vamos a ver que están constituidos por elementos core, ¿no? que están en estas secuencias podemos encontrar a los elementos basales del promotor y los elementos proximales. Estos son secuencias, ¿no? Estos están en el DNA. Luego vamos a ver que también hay elementos distales. Obviamente, estos elementos solo los vamos a encontrar si son genes de expresión inducible. Hay genes que se expresan de manera continua y estos genes están regulados por estas secuencias que están conformando su promotor. Ahora si ven aquí, la flechita les está mostrando que hay factores de transcripción. Es decir, que estas secuencias genéticas, como comentaba al principio, no van a actuar por sí solas, o sea, sí están presentes conformando el promotor de ese gen en específico, pero para poder llevar a cabo su proceso de regulación requieren ser o interactuar con factores de transcripción. Entonces vamos a ver que hay factores de transcripción generales, que son los que van a reconocer a los elementos basales del promotor. Vamos a ver que también hay factores de transcripción proximales y también vamos a ver que hay factores de transcripción que pueden funcionar como potenciadores o silenciadores. Estos van a dar una regulación que puede ser negativa o positiva. Aquí van a encontrar que en un momento determinado para una determinada secuencia génica puede haber silenciamiento o no de un gen, ¿no? Siempre y cuando este gen sea un gen inducible. Ahora, estos factores de transcripción van a tener la capacidad de reconocer determinadas secuencias en el DNA. Era lo que les comentaba. Tienen dominios o motivos de unión, más bien motivos de unión a las secuencias genéticas. Estos motivos de unión les van a permitir en un momento dado reconocer, en el caso de los elementos basales, por ejemplo, la caja TATA. Entonces hay un factor de transcripción que tiene un dominio de unión a TATA o vamos a ver que en cada uno de estas secuencias vamos a encontrar ciertas características particulares, ¿no? Entonces así estaría más bonito. Esto sería el promotor eucariota. Vamos a ver que a partir de +1, como lo que vimos con la transcripción procariota, se comienza la transcripción a partir de +1. Si recuerdan, el gen era el promotor,
la región estructural, que es la parte que se va a transcribir, y obviamente la secuencia que va a marcar la terminación o dónde va a culminar el proceso de transcripción, ¿no? Para poder tener o para poder empezar el transcrito, se tienen que reconocer estos elementos, los elementos basales, los proximales y los potenciadores o silenciadores o elementos distales que van a regular, en este caso, la expresión de un gen. Si estamos hablando de gen constitutivo o inducible, vamos a ver que todos ellos van a tener elementos proximales. Solamente para los genes inducibles, pues veríamos que hay un proceso de silenciamiento. Recordando que los genes constitutivos se van a expresar de manera continua, ya que su producto de expresión es el que va a determinar o que va a marcar o que va a mantener a la célula activa y viva, ¿no? Si estos genes se dejan de expresar, son genes esenciales y se van la célula, pues obviamente que no va a poder sobrevivir. Nosotros vamos a hablar de promotores de los genes de la clase 2. ¿Por qué? Porque solamente vamos a hablar de síntesis de RNAs mensajeros. Pero recuerden que también habrá regulación para los genes que codifican para RNAs de transferencia o RNAs ribosomales. Y no nos interesa, bueno, sí, no nos interesa en este momento, por si a alguno de ustedes les interesaría conocer más acerca de la regulación de la expresión de los genes que codifican para RNAs de transferencia y ribosomales, pues ya lo podrían buscar, o yo si les interesa, pues les mandaría información, pero para fines de la materia es solamente esto es lo que vamos a revisar, ¿no? Los promotores que forman parte de la regulación de los genes de la clase 2, especificando obviamente que serían genes que codifican para RNAs mensajeros y por lo tanto son genes que tienen la información para la síntesis de un producto proteico o de un polipéptido. Recuerden que en el caso de células eucariotas, la expresión de un gen no significa que de manera directa se pueda tener un producto proteico, ¿no? Para poder tener una proteína, algunas veces se requiere la expresión de varios genes a la vez, recordando que una proteína puede estar conformada por muchas o por diversas subunidades y cada subunidad seguramente dependerá si las subunidades son distintas, dependerá obviamente de un gen distinto y obviamente en conjunto la expresión de todos estos genes pues dará como resultado un producto proteico funcional, ¿no? Ya en traducción vamos a ver que una vez que se tiene una cadena polipeptídica va a pasar por procesos de maduración y estos procesos de maduración en un momento determinado van a llevar a que estas cadenas polipeptídicas ya maduras y modificadas se puedan ir a conformar una proteína completa, si es que es el caso, ¿no? Entonces, en un elemento basal del promotor, recordemos, elemento basal del promotor, estamos aquí, ¿no? Este es el promotor. Aquí vamos a encontrar a la famosísima caja tata. Aquí vamos a encontrar a esta caja tata. Entonces, en el elemento basal del promotor vamos a encontrar a la caja tata o secuencia tata, pero también una secuencia que se llama IN. Estos van a estar conformando los elementos basales del promotor. En el caso de los elementos proximales, vamos a ver que aquí hay cajas CAT y cajas guanina-citosina. Aquí vamos a encontrar estas secuencias específicas que obviamente son necesarias para que los factores de transcripción puedan en un momento determinado reconocer y unirse a estas secuencias en el DNA. Ahora, ¿cuál es la función que tienen los elementos basales? Bueno, un elemento basal o los elementos basales solamente van a definir dónde va a iniciar la transcripción, o sea, van a determinar o van a marcar el punto de inicio de transcripción. Si recuerdan, comentábamos que cada proceso en biología molecular comienza en una secuencia específica del DNA. Entonces, para determinar o para encontrar esa secuencia específica, se va a llevar a cabo el reconocimiento de estos
elementos o de estas secuencias que están conformando el promotor. Ahí se van a unir factores de transcripción. Los factores de transcripción son los responsables de la activación de la RNA polimerasa, pero para poder conducir a la activación de la RNA polimerasa, requieren primero de reconocer estas secuencias que están en los elementos basales. Entonces, los elementos basales se van a unir a factores de transcripción que van a reconocer secuencias tatas y secuencias in, y este elemento basal tiene la responsabilidad de definir el punto de inicio, es decir, dónde va a comenzar la transcripción. Y luego están los elementos proximales. Estos elementos proximales, recordemos que tanto los genes constitutivos como los genes inducibles contienen estas secuencias en sus promotores y son también indispensables para que pueda iniciar la transcripción. Son secuencias que están más cercanas a los elementos basales del promotor o al promotor basal, están más alejados de la secuencia donde va a comenzar la transcripción y son secuencias un poco más grandes, y estas tienen otra responsabilidad. Van a determinar la frecuencia, es decir, cuándo y qué tanto va a iniciar la transcripción. Los primeros componentes del promotor determinaban a partir de dónde iba a comenzar la transcripción. Estas secuencias van a determinar la frecuencia con la que se va a iniciar la transcripción, ¿no? Y además, pues tiene otras secuencias CAT y secuencias guanina-citosina. Los elementos basales, los elementos distales, estos, si se acuerdan, están mucho más alejados, pueden estar corriente arriba o abajo, y estos van a participar regulando la expresión de genes inducibles. Entonces, estos elementos basales son los que van a otorgar la expresión de ciertas proteínas o de ciertas, la expresión de ciertas secuencias que contienen la información para determinadas proteínas que le van a dar la especificidad a cada línea celular, ¿no? Al comienzo de la clase pusimos el dibujito de una célula hepática y de una célula neuronal, ¿no? Las células neuronales, por ejemplo, pueden expresar y pueden producir y liberan en un momento determinado neurotransmisores. Pregunta, ¿qué otra línea celular del cuerpo humano produce neurotransmisores? Ahí están o ya se durmieron. No, aquí estamos. ¿Cuál otra? Sí, Shirel. Pues podrían ser las células de la corteza suprarrenal, doctora, de la médula suprarrenal. Pero la complejidad y la función de neurotransmisores como tal de las neuronas. No son neuronas. Pero por eso te digo, ¿sería lo mismo? ¿Es igualito? No. No, eso es a lo que iba. Entonces, gracias, Chirel. Es cierto, o sea, tal vez habrá moléculas que a lo mejor tengan, no sé, a lo mejor secuencias, ¿cómo diría? Dominios, ¿no? Dominios de proteínas. ¿Sí, Dayane? Ajá, pero a lo mejor contienen dominios homólogos o alguna parte de la proteína o de la molécula que sea igual, pero eso no significa que sean idénticas. Entonces, la especificidad o la capacidad de estos neurotransmisores que son expresados por las neuronas, pues obviamente no es idéntica, no es la misma. Las únicas células capaces de producir estas moléculas, que también son bastantes y que tienen ciertas peculiaridades en cuanto al control de las funciones cerebrales y de las funciones, obviamente no solo cerebrales, sino del cuerpo, ¿no? En movimiento, en todo lo que regula el cerebro, porque es un mundo
de funciones, si hablamos de cerebro y de neurotransmisores, pues no es la misma, ¿no? Ahora, ¿qué determina la expresión? Recordando que todas las células vienen de una misma información genética. El hecho de que todas contengan la misma información genética no significa que todas las células, todas del cuerpo, independientemente de la ubicación donde estén presentes o del nombre que tengan, no significa que todas van a expresar la misma colección de proteínas. Es que en un momento dado, vamos a ver que existen elementos en el promotor que en un momento determinado van a dar o que van a regular la expresión de ciertas secuencias o de ciertas proteínas que van a determinar la especificidad o la especialización de cada línea celular. Entonces, la regulación para esos genes que van a codificar para estas moléculas, que son las que hacen que esa célula en particular sea o lleve a cabo esa función, están determinados o están regulados por estas secuencias o elementos distales. Los elementos distales en un momento determinado son los que van a determinar o van a dirigir o van a conducir a la expresión de ciertos genes en específico para cada línea celular, para poder hablar entonces de la diferenciación. Obviamente no es la única forma de regulación. O sea, vamos a ver que, por ejemplo, la regulación epigenética también resulta muy importante, ¿no? En el caso de la epigenética vamos a ver que también pueden en un momento determinado actuar como silenciadores, ¿no? Si ven, estamos hablando de estos elementos distales y en los elementos distales podemos encontrar que hay una regulación positiva o puede haber una regulación negativa, es decir, en un momento dado pueden conducir a la expresión de un gen en específico y el silenciamiento, de algún otro gen, ¿no? Pero no es la única forma de silenciar o de impedir la expresión de genes. También vamos a ver que están la regulación a nivel epigenético, que estaría relacionado con con esta reorganización o con la organización de la cromatina y con otros factores que también en ese caso de la epigenética pueden ser factores ambientales, ¿no? En el caso de las secuencias o elementos distales estamos hablando del DNA y que viene ya una información codificada, o sea, ya hay un orden de pares de bases que va a determinar qué tanto y cuándo se va a expresar una determinada secuencia genética para esa línea celular. Entonces ahí vamos a encontrar que hay elementos que pueden silenciar o que pueden regular la expresión tanto positiva o negativa de ciertos genes o de genes, solamente de aquellos genes que se conocen como genes inducibles. Vamos a ver que son secuencias que están situadas, estos sí, mucho más alejados del punto de inicio, y en este caso vamos a ver que puede haber una regulación positiva o una regulación negativa. Se puede haber silenciamiento de secuencias génicas y obviamente se puede permitir o no qué tanto y cómo se va o cuándo se va a expresar un gen en particular, ¿no? Entonces, si hay elementos que son potenciadores, pues obviamente van a aumentar la velocidad de inicio de la transcripción, y si son silenciadores, disminuirán la velocidad de inicio de la transcripción, ¿no? Y obviamente que para estas secuencias o estos elementos que están formando parte del promotor, pues también habrá factores de transcripción, o sea, habrá factores de transcripción que reconozcan los elementos basales, factores de transcripción que reconozcan los elementos proximales y habrá factores de transcripción que reconozcan los elementos distales del promotor eucariota, ¿no? Entonces, los factores de transcripción, pues, ¿qué son? Son proteínas especializadas en reconocer una secuencia específica, que era lo que les acababa yo de comentar hace un momento, ¿no? Son proteínas que que pueden actuar como activadores, como coactivadores, como represores, ¿no? Si se unen, por ejemplo, a los elementos que funcionan como silenciadores y que en un momento determinado son fundamentales para que pueda iniciar la transcripción. Ahora, ¿cómo actúan? Pues uniéndose al DNA. O sea, su trabajo es reconocer estas secuencias de las que ya platicábamos, que están conformando al promotor,
Y para poder reconocerlo, obviamente, tienen primero que tener acceso al DNA, y entonces ahí hablaríamos a nivel epigenético un poquito más adelante. Y una vez que tienen acceso al DNA, pues requieren de ciertos motivos de unión que le van a permitir pegarse al DNA y entonces mediar la activación o el inicio de la transcripción para entonces poder tener un transcrito, ¿no? O sea, para poder tener un transcrito, para que pueda comenzar la transcripción, entonces se requiere primero que estos factores de transcripción reconozcan al promotor o a los elementos en el promotor y puedan unirse a él, ¿no? Para ello tienen diversos motivos de unión como dedos de zinc, hélice giro-hélice, cremallera de leucina, hélice bucle-hélice y otras estructuras que en un momento determinado les van a permitir unirse al DNA para poder reconocer estas secuencias que ya vimos. Hay que recordar que secuencia es el orden de pares de bases que pueden reconocer y una vez que las reconocen, mediar la unión, ¿no? En algunos libros hablan de dos modelos de unión, uno, por ejemplo, que se llama holoenzima, que habla de que varios factores de transcripción ya formando un complejo se unen a las secuencias de DNA o que se van uniendo de manera escalonada, ¿no? Uno por uno. De hecho, ya les comentaba acerca de que había un factor de transcripción que tiene un dominio o un dominio de unión a tata, un dominio de unión a caja tata que le permite reconocer específicamente la secuencia tata en el promotor basal y unirse, ¿no? Y al unirse va a mediar la unión de otros factores de transcripción para poder comenzar la transcripción, pero así cada uno de los factores de transcripción que reconocen estas secuencias de las que comentamos tendrá ciertas características, ¿no? que les van a permitir unirse al DNA. Entonces, dentro de los factores de transcripción que nos interesan están los factores de transcripción generales, los proximales y los inducibles, que son los que van a reconocer estas secuencias de las que ya platicábamos al principio, ¿no? Entonces, los factores de transcripción generales, entonces, son aquellos que van a reconocer primero a los elementos basales del promotor y que van a tener esta capacidad de reconocer aquí, ¿no? Esta parte. Están los factores de transcripción generales que se unirán a las secuencias o a los elementos proximales, ¿no? Y están los factores de transcripción que se llaman inducibles, que van a reconocer a los elementos distales, ¿no? Que están mucho más alejados de estos elementos, tanto basales o proximales, pero que en un momento dado pueden interferir en la activación, en este caso, o pueden funcionar como coactivadores y permitir la expresión del gen, o pueden funcionar como silenciadores, es decir, bloqueando la expresión del gen, impidiendo entonces la activación a este nivel de la RNA polimerasa y por lo tanto bloqueando la expresión del gen. Esto sería a nivel genético, o sea, hay una regulación a nivel del DNA. Sí, Dayane, sí, pasaste hace rato, ¿verdad? Es que apenas me hago bolas yo con esto. Ok. Entonces, dentro de los elementos basales o de estos factores de transcripción generales vamos a ver algunos que son los que nos interesarían, pero solamente algunos ejemplos, no vamos a ver a todos. Y otra cosa que les quisiera comentar es que también dependiendo del gen, serían en este caso determinados factores de transcripción. Por ejemplo, algunos pueden ser para ciertos genes y algunos no van a funcionar. En el caso de los que reconocen a los elementos distales, pues ahí estaríamos hablando de otros, de proteínas o de factores de transcripción como que muy específicos, ¿no? Para algunos genes. Estos generales, pues estos casi aplican para todos los genes y entre ellos está el factor de transcripción 2D. TF quiere decir, obviamente, factor de transcripción 2D, o sea, factor de transcripción de genes de la clase 2, ¿no? O sea, todos los factores de transcripción pues les van a decir
en qué tipo de genes o qué tipo de secuencias reguladoras de qué gen pueden reconocer, y este les está diciendo que reconoce a genes de la clase 2, ¿no? Este factor de transcripción pues va a unirse específicamente a la famosísima caja TATA. Este factor de transcripción tiene dos elementos interesantes, la proteína de unión a TATA y también tiene otro que se conoce como TAF2, que es una proteína que va a reconocer a factores asociados a la proteína de unión a TATA, ¿no? Entonces, esta va a interactuar o va a reconocer a la caja TATA, y esta también va a reconocer, si recuerdan, la secuencia IN, pero también en el caso de los elementos basales del promotor podemos encontrar estas otras secuencias, DPE y MTE. Mañana, por favor, revisan esto de lo que estábamos platicando y continuamos con factores de transcripción generales, los que reconocen a los elementos proximales. Si nos alcanza el tiempo, veremos a los que reconocen a los elementos distales. También vamos a ver, ya son las 11, y también vamos a ver, por favor, un poquito de la regulación a nivel epigenético. Entonces vamos a leer un poquito acerca de ello. Sí es un poco complejo, pero solamente mi interés es que tengan una idea muy general, y en el caso de la epigenética van a ver lo interesante que resulta cómo factores ambientales pueden influir en la expresión de genes, ¿no? Cómo hasta la experiencia de vida puede conducir a cambios en la expresión de determinados genes, influyendo en el rearreglo de cromatina. Es más, pero sobre todo en el caso de las experiencias, por ejemplo, adversas o las situaciones estresantes a lo que se nos somete, no solamente desde la infancia, sino desde la etapa prenatal, puede influir en un momento determinado en el rearreglo de la cromatina, y puede estar, no puede estar, de hecho, está relacionado no solo con enfermedades, ¿no? O sea, con la predisposición a enfermedades como diabetes, hipertensión, sino también con el desarrollo ya como tal de enfermedades mentales como la depresión. Entonces, por favor, mañana les seguimos y nos vemos mañana, y qué bueno que nos fue bien con esta cosa. Sí, doctora, nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana, Cuídese. doctora. Bye. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana.